Dandadan regresa con más fuerza que nunca, por lo que habiendo visto ya los dos primeros episodios, me gustaría hacer un análisis a fondo de todo lo que será esta segunda temporada, el cual no contendrá spoilers o quizás unos pequeños guiños, pero al final siempre con un pequeño aviso. Bueno, y como cosa rara empezamos fuerte, exactamente igual que al inicio de esta caótica aventura, pues tanto Okaru como Gigi tienen visitas inesperadas y la pobre Momo se encuentra en un problema incluso peor. Aquí también puntualicemos el primer gran escándalo, pues es una escena bastante fuerte y desagradable, lo que da ese impacto, y por ende una pregunta de ¿es necesario? Pero más adelante veremos que hay cosas más escabrosas con esas personas. Afortunadamente, Momo no estaba sola, pues la Turbo Ruka andaba cerca repartiendo suerte, pero 100% tuvo algo que ver. Recordemos que no es la primera vez que la Yaya actúa en pro de una injusticia de ese estilo. Quienes no corren con tanta suerte son Okaru y Gigi, pues la familia Quinta, dueña de varios terrenos, incluyendo también la casa de Gigi, se muestran desconfiados, ya que desapareció por un tiempo y andaba trayendo mediums y espiritistas, lo cual devalúa el precio de las casas y se andan soltando rumores de que está embrujada. Pero se ve a leguas que esa familia tiene algo turbio, por eso digo, siempre desconfía de la gente color gris. Nunca son de fiar, y a pesar de que la historia de Gigi suena convincente, solo fui a buscar a un amigo, se cae a pedazos cuando intento ocultar a Momo. De vuelta con la reina, andaba buscando información de la gran serpiente, por lo que va a un templo donde encuentra un sacerdote con el mismo sueño que yo, ser un youtuber que se para de cabeza. Así también le cuenta la leyenda que rodea el sitio, lo cual es muy importante para entender la historia, pues antiguamente se creía en el sacrificio humano para calmar las erupciones provocadas por la serpiente, pero no era más que un mito, enfatizando que la gente actuaba presa del miedo y que esos errores no se pueden repetir. Me voy a detener un momento aquí, pues es importante comentar que a partir de ahora todos, pero absolutamente todos los pequeños detalles dentro de esta serie son vitales para entender más a profundidad el contexto, pues el autor tiene esa facilidad o más bien ese gusto por crear una historia en la que cada pequeño elemento, por más insignificante que se vea, tenga su justa relevancia, siendo imprescindible prestar mucha atención a todo, pero bueno, con un ejemplo más adelante puedo explicarlo mejor. Así Momo regresa a casa para toparse con sus amigos puteados en el piso y sin perder tiempo se enfrenta a la familia Quinta, que también eran parte de los tíos que encontró en las aguas termales, pero la gran mayoría eran humanos normales, salvo la líder de familia quien poseía una fuerza física anómala, quien pone contra las cuerdas a Momo, la cual termina en el cuarto sellado donde empieza a ser succionada. Aquí también nos revelan que ellos se han encargado de dar ofrendas humanas a la serpiente para calmar su ira, y que sin ellos esta tierra simplemente no existiría. En ese momento Gigi y Okaru aprovechan la oportunidad para atacar a la familia, lo que hace que todos terminen cayendo bajo tierra donde estaban apiladas casas de todas las épocas. Parándome un poco a admirar esa escena y comparándola con el panel del manga, da un cierto aire de un templo retorcido y macabro, que te hace pensar en todo el dolor y sufrimientos cultivados durante siglos. La verdad es que el arte de Yukinobu Tatsu es magistral y bastante elocuente en el sentido de que puedes entender mucho solo prestando atención a los detalles. Y bueno, nuestros protas están en un aprieto muy grande, pues deben enfrentarse a un gusanote del diablo, el cual se comió a la familia Quinta sin pestañear. Creo que es importante aclarar también qué es ese gusanote, pues como Okaru nos explica, podría tratarse de un Aka Algoi Kurkoi. No sé mongol, así que no sé cómo se pronuncia. Un animal mitológico de la cultura mongola que aseguran haber visto en el desierto de Gobi, el cual en su traducción literal sería un gusano intestino, pues la gente dice que era similar al intestino de una vaca. El primero en traer la historia de este ser fue el estadounidense Roy Chapman Andrew, en su libro La Reconquista de Asia Central en 1930, donde no solo relata cómo era el desierto de Gobi, sino también de las fábulas y creencias de los lugareños. Hablaban de un gusano de
entre 90 a 120 centímetros de color rojo tan venenoso que solo con tocarlo era capaz de matar instantáneamente. Asimismo era capaz de rociar ácido, incluso llegaban a decir que podía dar descargas eléctricas. Saliendo del mito, el criptozoólogo francés Michael Reiner propuso que quizás se trate de otra especie de anfisbenio, un reptil del que ni yo tenía idea que existía y que sí que comparte varias características. Regresando al asunto, Okarú resalta un detalle muy interesante, pues ese gusanote era demasiado grande, acuérdate de los detalles. Además que el color es diferente, pero bueno, no tiene tiempo para apreciarlo, pues de la nada empieza a actuar muy extraño y rápidamente Gigi se da cuenta que intentan desvivirse. Al parecer, esta riata con dientes tiene habilidades telepáticas para hacer que la gente quiera desinstalarse de la vida. Por algún motivo Gigi es inmune, por lo que aprovecha para tratar de salvar a sus amigos, pero es muy difícil. Justo en ese momento salta el problema que supuestamente iban a investigar, el ser que tenía atemorizado a Gigi. La turbabuela entonces nos revela que es el mal de ojo. Quien posee la misma habilidad que la lombriz, por lo que se cancelan mutuamente, el cual parecía estar protegiendo a Gigi y en un momento de descuido deja que el espíritu tome el control de su alma, lo que nos muestra a un niño víctima de la estupidez humana siendo separado de los demás, aislado, probablemente por cómo se veía y quizás también por un poder latente en él, el cual termina siendo sacrificado para evitar una erupción por la misma vieja. ¿Ven? No puedes confiar en alguien gris. Al tener una muerte injusta y dolorosa, su espíritu se quedó anclado en el mundo, siendo visible para algunos niños, quienes al verlo se asustaban, pero antes de que él pudiese hacer algo, los padres de los niños terminaban haciendo la automorición, siendo el gusano la razón de todo, y la vieja alimentándolo sin falla, lo cual hizo crecer un odio irracional por los humanos, lo que terminó transformándolo en un yokai. Gigi hace caso omiso a los consejos de la abuela y termina yendo hacia el núcleo del mal de ojo, quien seguía amarrado en el fondo. Gigi deja que tome el control considerando que solo es un niño que quería jugar, pero ese niño no existe más, pues cuando la rabia y el odio lo consumieron ya solo quedaba eso, y Gigi termina siendo poseído en su totalidad por el mal de ojo, quien ya le tenía puesto el ojo, ya que poseía un poder espiritual muy alto y buen físico, una mezcla peligrosa quien ya no distingue amigos de enemigos, quiere acabar con todos los humanos. Pero antes de dejar a Momo jodida, entra Okarú al rescate, y ya solo con eso me dejó claro bendito el día que dieron luz verde al anime, porque está tan bien adaptado que hasta da miedo, y cada detalle está muy cuidado, desde la paleta de colores hasta la banda sonora es sencillamente cine, le duela a quien le duela. Ahora pasemos a dos elementos importantes que también dejaron mucho de qué hablar, el opening y el ending. Empezando con el opening, hubo una clara falta de cariño, más que nada porque el primer opening fue sublime, tanto la canción como el estilo saturado de colores y haciendo referencias al espacio y a las maldiciones a partes iguales. Pero en este caso, a pesar de que al principio no me gustó, es esa clase de casos en donde entre más lo oyes y más lo ves, más te gusta, y ahora mismo lo considero igual de bueno que el primero, o al menos muy similar. Para empezar, hace más énfasis en las maldiciones, pues esta parte del anime girará en torno a eso, aunque no en su totalidad, pero otro protagonista es Okarú, y no por nada, pues justo antes de terminar la primera temporada vimos un Okarú decidido a ser más fuerte para poder ayudar a Momo, pero yendo más lejos, un Okarú que al fin entiende lo que siente por Momo, que va más allá de la amistad. Así que esta forma de correr puede significar el esfuerzo que hace en pro de su objetivo de entender su poder y así mismo, pero lo veremos un poco más adelante. Asimismo, el estilo me parece una locura, por momentos veo algo que me recuerda mucho a Experiment Serious Lane en el estilo y en ciertas escenas que se ven como si fueran un VHS, mientras nos presentan incluso a otros personajes, pero para mí la mejor parte es la final, ese estilo deformado, saturado, con ciertos destellos, estilo insignia de la gran Gainax en su época, recordándome mucho a Fooly Cooly. En fin, 10 de 10 y alto cine, pero el ending tampoco se queda atrás, tanto si lo comparamos con el de la primera temporada como el de su opening, una buena canción, un estilo de nuevo, deformado, sin mucho detalle en cuanto a personajes, pero mucho detalle en cuanto a los escenarios, diría un estilo muy divertido de ver, con un cambio de escenarios clave, además de que nos presentan uno de los personajes más queridos de la serie, lo que me deja adivinar hasta dónde se vaya a extender esta adaptación. Quizás también veamos a otro personaje clave, pero eso
eso ya sería adelantarnos. Lo único que puedo decir es que es sencillamente cine, y sí, sé que ahora es demasiado mainstream y muchos no lo ven por sentirse únicos y detergentes, pero es una jodida joya que tienes que ver sí o sí. Recuerda que puedes seguirme en TikTok, donde subo más contenido de anime, como curiosidades, música, entre otras cosas. Y también en Twitch, donde si no estamos reaccionando a algún anime, estamos sufriendo en algún juego, y el resto de mis redes. Yo soy Shark y te deseo buenas noches.いい加減にしてください。